Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo en Necochea. Bueno, primero que nada te invito a que te suscribas, que le actives la campanita para que YouTube te avise y no te pierdas ninguna notificación, y que si te gusta el video y la enseñanza, que nos puedas dejar tu me gusta, que no es de gran bendición para nosotros y para el canal. Y te invito a que nos estés siguiendo también en nuestras redes sociales, que te las dejo aquí en la descripción. Te dejo tanto Facebook como Instagram para que nos estés siguiendo. Bueno, vamos a estar hablando de lo que el título menciona como la tentación, y acá ejemplificando la vida de Jesús, cómo la tentación puede llegar a nuestras vidas, cómo podemos ser tentados a través de las cosas que nos seducen del mundo, y cómo el diablo siempre quiere hacernos tropezar, siempre quiere poner esa piedra o algo, un mensaje en nuestra cabeza para hacernos caer, para hacernos fallar, para hacernos tropezar, como ya lo dije, equivocarnos, errar, como lo quieran decir. Mensaje un poquito fuerte, pero de gran bendición para nosotros, y espero que para ustedes también. Espero que les sea de gran bendición y que lo puedan compartir también con sus seres queridos, con sus amigos, con sus compañeros, y compártanlo para aquellos que ustedes vean que es necesario o que lo quieran escuchar. Dios los bendiga mucho a ustedes y a su familia. Elegí justamente hablar la noche de hoy de las tentaciones. Y por supuesto que si vamos a hablar de tentación, vamos a hablar de Jesús. Y voy a compartir una palabra que ya hemos compartido hace unos meses, que habla de la tentación de Jesús en el desierto. ¿Y por qué elegí? Porque tenía dos palabras como para llevar adelante. Sencillamente porque cada vez que estamos predicando, cada vez que estamos enseñando o estamos compartiendo la palabra y vamos al texto, siempre caemos en la tentación de Cristo, en que Jesús fue tentado, en la prueba, en las circunstancias y en todo lo que pasó Jesús en ese momento durante esos 40 días y 40 noches. En definitiva, siempre terminamos hablando de Él. En definitiva, siempre terminamos y comparándonos con ese momento crucial para el ministerio del Señor Jesús, y por lo tanto, y por consecuencia a nosotros. Somos salpicados por esa bendición. Y vamos a compartir la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 13, donde el Señor Jesús tiene ese encuentro. Del 1 al 13, la tentación del Señor. Voy a orar para que el Señor nos guíe en esta palabra. Padre, guíanos, Señor, en esta palabra. Y estamos aquí, Señor, para que tú nos hables. De no ser así, Señor, ¿qué sentido tiene que estemos aquí, Padre? ¿Qué sentido tendría si tú no estás con nosotros ministrándonos? Si tú no estuvieras con nosotros, Señor, ¿qué sería de nosotros? Y te tenemos ahora, Padre Celestial. Queremos aprovechar este momento para que tú dirijas, Señor, esta palabra a nuestras mentes, y que nuestra mente, Señor, sea quebrantada por ella. Utiliza la espada, Señor, para abrir nuestras mentes, para que seamos renovados, para que seamos más entendidos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por llenarnos de tu presencia. Gracias, Señor, por alimentarnos de esta manera. Padre, te tenemos a ti, Señor, ahora, en este momento, en este lugar, y tú nos estarás hablando en este texto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús,
lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postraras me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, persistente el diablo, ¿verdad? Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Amén. Pasaron más de 2000 años de esta historia que nos narra el apóstol Lucas. Pasaron más de 2000 años y todavía seguimos enfocándonos en este texto. Tal vez uno de los textos más conocidos, tal vez uno de los textos muy predicados, muy predicados. Creo que habrá muchos libros escritos con esta historia, con este encuentro entre el reino de Dios y el reino del mal, el reino de la luz y el de la oscuridad, en un mismo lugar. Tal vez no vamos a encontrar muchos textos similares en la palabra, pero todo nos remonta al principio, ¿verdad? En el Génesis, donde el hombre primitivo, el primer hombre, la primera mujer, tuvo un encuentro similar. Un encuentro que fue para perdición. El encuentro entre Adán, entre Eva y el enemigo, la serpiente, Satanás, el diablo, fue para, en ese entonces, para perdición de la humanidad, ¿verdad? De ahí venimos y venimos con ese pecado, arrastrándolo de hace miles de años. Pero el encuentro que estuvo el Señor Jesús con el enemigo fue para salvación. Porque fue una victoria, fue una gran victoria. Así que nos podemos poner en comparación, ¿no es cierto?, esos dos encuentros. El encuentro de Satanás en el principio, y el hombre perdió todo privilegio. Perdimos todos los privilegios por culpa de ese pecado, por culpa de esa tentación. Pero en este segundo encuentro que nuestro Señor Jesús tuvo con el diablo, nos lleva a una nueva victoria. Y por eso nos encanta entender los conceptos, lo que el Señor nos enseña y cómo, para poder desarrollar una vida luchando con las tentaciones. Porque aquí habla de las tentaciones que tuvo Jesús. Y si Jesús tuvo tentaciones, ¿cómo no las vamos a tener nosotros? Siendo más predecibles, siendo nosotros más fáciles de caer, siendo, ¿no es cierto?, muy frágiles ante las tentaciones.
porque muchas veces ponemos oposición contra ellas. Muy pocas veces realmente confrontamos contra las tentaciones. Así que si Jesús fue nuestra salvación en el desierto, lo opuesto hubiera sido una condena, ¿no es cierto? Hubiera sido el resto, Adán, Eva, fue nuestra condena, ¿no? Una condena por una situación, una desobediencia. Una desobediencia. Cuando hablamos de tentaciones, sabemos que nos van a tentar con cosas que nos agradan. No vamos a ser tentados con cosas que no nos gustan. Siempre vamos a ser tentados con cosas que nos agradan, con cosas que nos llaman la atención, con cosas que necesitamos físicamente, porque nuestros cuerpos también tienen necesidades. Fuimos creados con necesidades que son lícitas y con necesidades que también, a veces, cuando sobrepasamos la ley de Dios, se convierten en ilícitas. ¿Sí? Se entiende bien eso, ¿verdad? Hay cosas que son permitidas y cosas que no son permitidas. Pero bueno, estamos luchando permanentemente siempre con esto que nos lleva siempre a esta prueba. A esta prueba de poder pasar una vez más las tentaciones que sabemos que van a tener una consecuencia de perdición para nosotros. Caer en las tentaciones es caer y dañar nuestro propio cuerpo, dañar nuestro espíritu, dañar nuestra mente. Cada vez que caemos en tentaciones, algo malo pasa con nosotros. Tal vez no sea ninguna revelación, pero sí es bueno reconocer, porque cuando reconocemos y evaluamos y autoexaminamos cuáles son nuestras debilidades, es cuando podemos empezar a trabajar contra esas tentaciones que sabemos que están mal, que sabemos que nos van a hacer tropezar, que nos van a hacer caer, que nos vamos a perder. Yo creo que nadie quiere perderse, ¿verdad? Perder su salvación. Todos queremos algo mejor. Y Dios nos provee de lo mejor. Simplemente es que en el momento de la tentación nos olvidamos de los favores de Dios. Nos olvidamos de las consecuencias. Nos olvidamos, minimizamos su poder. Porque caemos con mucha facilidad, con mucha sencillez. Se presenta y nosotros cedemos. Muchas veces sin poner ninguna resistencia u oposición. Y mayormente, permítanme decirles, ¿no? Por propia experiencia. Mayormente las tentaciones cuando las tenemos a la noche. La noche parece el momento propicio para que nosotros seamos más susceptibles a caer en las tentaciones. La noche, en el momento de la soledad, en el momento de la oscuridad, ¿no? Parecería que el enemigo está esperando el momento, y está esperando la noche, y está esperando el momento en que estés a solas, para justamente ponerte esa carnada, poner eso que te gusta y que se da con facilidad. Pero Jesús nos muestra, nos da ejemplo de que así como Él venció toda tentación, cómo nosotros no podemos vencer y oponernos a esas tentaciones que nosotros mismos sabemos cuáles son. Nosotros mismos podemos examinarnos y decir, no, esto realmente me complica la vida,
tengo que correrme, tengo que pedir ayuda. Y como dije hace un par de semanas atrás, cuán fuerte es el pecado, que Dios manda el poder más grande que exista, que es el Espíritu Santo, para que podamos luchar y combatir contra ese pecado, contra esa tentación. Tan grande es el querer, el abrazar el pecado, que tuvo que enviar a la tercera persona de la Trinidad. Y aquí lo muestra Lucas, ¿verdad? Cuando comienza el versículo, donde dice que Jesús va al desierto, a ese lugar donde muchos llaman de pruebas, y es verdad. Muchos dicen, estoy pasando por un desierto. Es verdad, pasamos por los desiertos, pero es necesario que pasemos por esos desiertos para salir victoriosos de las pruebas. Y Jesús tuvo una condición, dos en realidad, porque dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo guía a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Y tiene ese encuentro, ¿verdad? Tiene ese encuentro. 40 días y 40 noches. Acá menciona solamente 3 ocasiones de encuentro. Pero yo voy a preguntarte algo. Durante todo este tiempo, semanas, meses, ¿fuiste tentado una sola vez? 2, 3. Creo que todos los días somos tentados. Me atrevo a decir que todos los días y tal vez varias veces en el día somos tentados. Porque así es nuestra naturaleza y así es el enemigo como trabaja para hacernos tropezar y para hacernos caer. Entonces, seguramente Jesús no sufrió nada más que estas 3 tentaciones, sino que habrá tenido muchas más. Estuvo 40 días, 40 noches confrontando en un territorio que era hostil, en un territorio donde había necesidad de todo tipo, porque lo único que llevó Jesús fue el Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra. Ahora, cuando nosotros somos tentados, si somos tentados, ¿no podemos pelear en igualdad de condiciones con el Señor Jesús? ¿No tenemos los mismos recursos que Jesús tuvo en el momento de esa lucha, en el momento de esa confrontación? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y cuando le respondía con la palabra. Nosotros no podemos tener el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Podríamos tenerla? Podríamos tenerla, todos podemos llegar a tenerla. Aunque sea por momentos, podemos tener la llenura del Espíritu Santo. En el momento de la oración, en el momento de la palabra, en el momento de la comunión con Dios. Y tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Está a disposición. ¿Hay algo que te impida ponerte en comunión con el Espíritu Santo? ¿Hay algo que se oponga delante nuestro que diga no? Es una decisión que tenemos que tomar nosotros y es un recurso poderoso que tenemos en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es algo que lo tenemos al alcance nuestro. Y por otro lado, la palabra. Las 2 armas que usó Jesús para esta lucha, para esta disputa. Y tuvo ese encuentro. Ese encuentro. Como le dije ya, 40 días y 40 noches. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Por supuesto que tuvo hambre, dice en el versículo 2, ¿verdad? Y es natural que tengamos hambre. Es natural que tenga hambre. Cristo era hombre.
y Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y ahí apareció ¿quién? El tentador, ¿verdad? Y le dijo, y si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Di a esta piedra que se convierta en pan. Parecería que en ese momento el enemigo le presenta una piedra. Pero tal vez no haya sido cualquier piedra. Tal vez una piedra muy parecida a un pan. Tal vez una piedra que le llamaba la atención. Algo que entraba por la vista. ¿Y verdad que muchas veces la tentación entra por la vista? ¿No? Entonces el enemigo le presenta algo. Convertila en pan. Vos sos Dios. Vos podés hacerlo. Comelo. Comelo. Podés hacerlo. ¿Para qué luchás? ¿Para qué peleás? Si podés hacerlo, date el gusto. Un mordisco aunque sea. Para saciar ese hambre. Y si lo ponemos, como lo dije en un principio, como en el jardín, como en el Edén, como en el paraíso cuando estuvo Adán y Eva, ¿qué vieron? Una fruta, ¿no? Un fruto. Un fruto que, ¿qué pasó? Era agradable. Era agradable, dice, a los ojos. Más la tentación que le había puesto la serpiente a la mujer, que lo llevó a la primer mordida, ¿verdad? Una mordida suficiente para destituirlo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. ¿Sí? Una mordida. El enemigo otra vez le proponía una mordida a nuestro Señor Jesús. Una mordida. Esa mordida, ¿qué pasaría si Cristo hubiese mordido el pan? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese mordido ese pan? Todo se hubiera perdido. Todo se hubiera perdido, ¿verdad? El plan de salvación otra vez hubiese sido truncado. Así que Adán mordió esa manzana y sufrimos todavía, ese fruto. Hablamos de manzana, porque todo aquí es una manzana. Pero bueno, mordió el fruto prohibido. Y de ahí empezamos a ser destituidos de la presencia y la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué Adán, teniéndolo todo, ¿verdad? Estando en una situación muy distinta a la de Jesús, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Teniéndolo todo, cometió esa falta. Y cuando nos ponemos a pensar, quiso ser independiente, quiso su independencia de Dios, quiso el conocimiento, quiso desligarse de la sabiduría de Dios, de las órdenes de Dios. Porque recuerden que la serpiente le dijo, tú vas a tener los conocimientos, él por eso no quiere que comas ese fruto. Así que el primer hombre, después de morder ese fruto, entró el veneno, ¿no es cierto? Entró el veneno de la tentación y entró el veneno en su corazón. Y de ahí hasta el día de hoy sufrimos esas consecuencias. Así que miremos la mordida de Adán y lo que pasó. Y la no mordida de Jesús. Y le damos gloria. Así que nos pone el texto en una evaluación de lo que es la obediencia y la desobediencia.
El querer ser igual que Dios, o vivir separado de Dios, porque seguramente habrá dicho Adán, listo, yo voy a tener la sabiduría, voy a tener el conocimiento, voy a tener todo esto, y ya voy a ser un ser independiente, ya voy a ser un ser superior, voy a ser libre, no necesito de Dios, voy a tener toda la sabiduría. En cambio Jesús, ¿qué hizo? Citó al Padre, citó la palabra. Y le dice el versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Escrito está en su palabra. Está la palabra. Deuteronomio 8:3 dice este mismo texto. Esto que dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ah, bien, Jesús. Bien, qué respuesta. Ahí automáticamente el enemigo se separa y se aparta. Ahora, ¿qué quiso decir? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Los pone en dos planos. En un plano espiritual y en un plano natural. Y por supuesto que en un plano natural tenemos necesidades como el de la alimentación. ¿Es verdad? Todos necesitamos alimentarnos. Pero hay otro plano, el plano espiritual, que es el que tenemos que tener en cuenta. Así como alimentamos nuestra vida natural, debemos alimentar nuestra vida espiritual. ¿Y donde hallamos el alimento espiritual? En la palabra de Dios, que sirvió para sellar y correr esta tentación que le propone, esta oferta que le hace Satanás a Jesús. ¿Cuántas ofertas tenemos diariamente, verdad, de cosas que nos puedan hacer caer? ¿Cuántas veces nos ofertan cosas que esto está para hacerlo? Esto me gusta, esto me tienta, la verdad que ¿quién se va a dar cuenta? Es de noche, estoy solo, o nadie nos ve. Pero como decimos siempre, hay uno que todo lo ve, hay uno que todo lo ve, y es nuestro Señor, es nuestro Dios. Ahora decimos, bueno, pero Jesús era Dios y Él tenía la fortaleza para pasar toda tentación porque Él era Dios. Es fácil, lo hizo el Señor, yo no soy Jesús, yo no tengo esa capacidad. Podemos argumentar con eso, ¿verdad? Podemos decir, no, yo no soy como Jesús. Lo conozco, estoy viendo, estamos tratando, estoy intentando. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 10:13. Hacemos a la palabra. Primera de Corintios 10:13. Miren que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que, hace falta ser Jesús, hace falta tener el poder de Cristo. No, la verdad que quisiéramos, pero no hace falta porque tenemos la palabra. Aunque todavía no esté conforme a la imagen de Cristo, aunque todavía
no sea idéntico a Él y esté trabajando y estemos esforzándonos para hacerlo. Pero al tener la misma tentación que tuvo nuestro Señor Jesús, nosotros con nuestras debilidades, nosotras con nuestras faltas, dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará de ser tentados más de lo que podemos resistir. O sea que podemos resistir la tentación, podemos resistir esa tentación porque Dios no va a permitir que sea tentado más allá de lo que podemos resistir. Y si todavía te falta algo, si todavía nos falta algo para entender eso, dicen, miren lo que dicen, si no quedará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Nos da una salida para que podamos soportar. Algo va a ocurrir, algo va a pasar cuando nosotros le pedimos a nuestro Señor que sea nuestro socorro, nuestro auxilio en el momento de la tentación. Entonces cuando estamos tentados, automáticamente que tenemos que ir a la palabra de Dios, Señor, a la oración, Señor, sacame de este problema, de esta tentación, ayúdame, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras tenemos en la Biblia? ¿Cuántas palabras podemos atesorar para ser fuertes, para ser edificados y para poder vencer estos momentos de tentaciones, en esos momentos que estamos solos? Así que entendiendo la tentación, cuando tenemos mucha tentación, ¿qué sucede? Es falta de la llenura de la palabra de Dios. Tentación igual a falta del Espíritu Santo, falta de la palabra, falta de comunión con Dios. Tenemos que estar alertas por eso. Y por eso siempre estamos enviando los carteles, por eso siempre estamos enviando un texto, preguntando al hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Querés que ore por tu vida? Acá te mando este versículo. Por eso es importante leer todo lo que te manden y sobre todo, amén, creerlo. Como dijo en un principio, la palabra no solamente es para leerla, sino también es para vivirla en realidad. Amén, gloria a Dios. Así que dejemos de tomar tanto compromiso con las cosas del mundo, tanto compromiso con las tentaciones, porque a veces nos comprometemos mucho con las tentaciones, nos comprometemos mucho con los vicios, le hacemos el lugar, preparamos el tiempo, preparamos la hora, y a veces con mucho tiempo de anticipación. ¿Para qué? Para caer. Y sabemos que vamos a una caída. No podemos dejar de tomar tanto compromiso, tanto tiempo con nuestros deseos, que nuestros deseos nos llevan ¿a qué? A perdición. Y aquí vemos la segunda tentación, ¿verdad? Dice, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Todos. Tremenda oferta, otra oferta más. Algo que a cualquiera le gustaría. Cuando habla de reinos, ¿no es cierto? Cosas materiales, cosas que brillan, cosas que nosotros vemos con nuestros ojos y decimos, wow, qué lindo auto, qué linda casa con pileta, qué linda casa con un lindo fogón, ¿no? Ahora, ¿no?
con una linda chimenea. Qué lindo barco, qué lindo viaje, qué hermosa ciudad. Y eso, con esos shopping para ir y comprar toda la ropa que me gusta, los zapatos y las carteras, los tacos y todo lo demás, ¿no es cierto? Yo, bueno, no soy muy dado a la ropa, pero por ahí tengo otras motivaciones. La cuestión que Satanás hace esa oferta al Señor. Esa oferta que nos hace a nosotros a diario. Esa oferta que nos hace meditar. Y dice, sí, ese trabajo, qué buena plata que me ofrece. Es muy buena plata. Puedo hacer muchas cosas con ese trabajo. Pero si ese trabajo no es de bendición, si ese trabajo te lleva a perder toda comunión con Dios, si ese trabajo te lleva a alejarte de Dios y a enfriarte, y cada vez que te enfrias un poco más, te enfrías un poco más, y un poco más, y otro poco más, y así otra vez volvés a caer, así otra vez volvés al punto del principio, donde no podés más con tu propia vida. Pero así es el enemigo, ¿verdad? Así opera de esa manera. Por lo tanto, entendemos de que los reinos que les ha sido entregado a Satanás muchas veces son ofrecidos a nosotros. Ahora podría decir, pero no, ¿por qué los reinos, toda la riqueza le ha sido entregada a Satanás? Si todas las cosas fueron creadas por Dios, hechas por Dios. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero acá vemos que Satanás le dice a Jesús, todos los reinos te daré porque son míos, a mí me los fueron dados. Ahora Jesús en ningún momento le dice, no, son de mi Padre. En ningún momento dice, no, me pertenecen a mí. Sí le van a pertenecer luego, en el nuevo reino, que es propiedad de nuestro Señor. Pero hasta el momento, Jesús se queda callado. En ningún momento lo confronta y dice, mentiroso, esto me pertenece. O toda la tierra me pertenece a mí por potestad. No. Jesús no dijo nada. No omitió ninguna palabra, sino que responde otra vez más a Satanás. ¿De qué manera? Dice en el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa palabra se encuentra en Deuteronomio 6:13. Una vez más, Jesús usa la palabra. Así que, gloria a Dios, ¿no es cierto? Tenemos la palabra nosotros, como dije en el principio, tenemos al Espíritu y tenemos la fuerza que nos dada por el Espíritu para la capacidad para poder confrontar estas tentaciones que tenemos diariamente. Así que imagínense otra vez si Jesús, como hablamos siempre y meditamos en esta porción, cuando el diablo le presenta los reinos, ¿no? Un reino que si Cristo hubiera a lo mejor dicho, bueno, está bien, yo me voy a postrar y voy a disfrutar de todos los reinos que tengo delante mío. Qué oferta que le hizo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa nos pasaría a nosotros si viene alguien y te propone, yo te propongo este trabajo, yo te propongo este negocio, yo te propongo esta sociedad, vas a ser millonario, vas a tener millones de dólares. Eso sí, no vas a tener tiempo para congregarte, no podés hablar de Dios porque nuestros negocios no son esos, son otros.
¿Qué haríamos ante esa tentación? Y de cumplir tus sueños en esta tierra, de tener todo lo que vos algún día imaginaste. ¿Cómo estaríamos? ¿Qué postura tomaríamos ante una oferta semejante? Muchos le dan prioridad al bienestar, a las propiedades, autos, riquezas. Imagínense que se matan en el mundo por la plata, por el oro, por las propiedades, por las tierras. La gente mata a otra persona, a otro ser humano, por esas riquezas. Así que debe ser una tentación muy importante, muy grande. Y Jesús una vez más le responde, ¿no?, con la palabra de Dios. ¿Cuánto habrá pensado tal vez Jesús? Así como hablábamos anoche, anteanoche, no me acuerdo, que estábamos hablando de esto. Y Jesús tenía que sufrir por todos estos. Tenía a disposición todos los reinos. Podría haber tomado un atajo, ¿verdad? Una corona de rey en la tierra, sin pasar por la cruz, como los reyes que vemos, ¿verdad? Los reyes de Inglaterra, reyes de Holanda, reyes de España, más cuántos reyes hay en el mundo. Y hubiera estado el Señor en el trono, con una corona de oro, no de espinos, y sin tener que pasar por el sufrimiento, sin tener que pasar por la humillación que pasó Jesús. Tranquilamente Él podría haber hecho eso. Pero Cristo usa la espada del Espíritu una vez más y dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Qué importante tener, ¿no es cierto?, con la conciencia de que cuando venimos a una reunión, ¿a quién le servimos? A Cristo, le servimos a Dios. Amén. Cada vez que predicamos la palabra, predicamos a Dios, le servimos a Dios. Cada vez que ayudamos a alguien, le servimos a Dios. Cada vez que aconsejamos a alguien, le servimos a Dios. Por lo tanto, empezamos a tener otra mirada de servidumbre a Dios y nos alejamos de esos mundos que quieren seducirnos, atraparnos y llevarnos a una perdición por siempre. Convengamos que a medida de que iba pasando los días, van pasando los días, y a medida que van pasando los días, ¿qué sucede? Te vas debilitando, ¿no? ¿Tenés más ataques? ¿Tenés más hambre? ¿Tenés más debilidad? Pero ahí está el enemigo, no se rinde, persevera, buscando de que nuestro Señor caiga. Para el Señor Jesús fue un tiempo de prueba. Para el Señor Jesús fue un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Padre permanente. Y tuvo paciencia, ¿verdad? Y sabemos que la paciencia es una de las virtudes del Espíritu Santo. Lamentablemente para nosotros es el aquí, la ahora, ya, pronto, y queremos tomar esos atajos, que esos atajos nos llevan a caer, nos llevan a lugares de equivocación. Por lo tanto, hay que permanecer. Miren, las tentaciones nos esclavizan, ¿no es cierto? Esclavizan nuestra mente y terminamos convirtiéndonos en esclavos de esas tentaciones. Y cada vez que nos sometemos ante ellas, estas se vuelven cotidianas, se vuelven común. Accedemos tan fácilmente a las cosas que nos gustan, que vemos, que nos ofrecen.
que después se vuelven patológicamente fáciles. Caemos y ya después es sencillo. El enemigo no tiene que hacer grandes esfuerzos después en vernos sometidos y esclavizados ante algo que él pone con sencillez, la tentación. Por eso hay que examinarse, examinar nuestra debilidad, examinar. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, la tercera tentación, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, a que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y qué responde Jesús? Acá miren, esto es curioso, ¿no? Porque en esta porción, en el 9, 10 y el 11, el enemigo le cita la palabra de Dios. Salmo 9, 91, 11 y Salmo 91, 12. Versículos 9, 10 y 11 son dos salmos que recita el enemigo. Así que tenemos, miren qué cosas tenemos acá, ¿no? Una confrontación entre el autor de la palabra, el creador de la palabra, el verbo, contra el enemigo que conoce la palabra. Una cosa muy curiosa, una cosa que realmente nos dice: wow, tremendo. Cómo cita con precisión y a la perfección la palabra, justamente para tentar una vez más. O sea que Satanás utiliza cualquier recurso cuando vos estás bien. Va a tratar de usar cualquier recurso para hacerte caer. Inclusive te puede recitar la Biblia. Por lo tanto, hay que estar siempre alerta. No podemos tomar al enemigo como algo tan trivial, como algo... Es el enemigo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y ya está. No es tan sencillo como parece, porque el Señor Jesús tuvo que acudir siempre a la palabra de Dios y confrontarlo con él. Y le responde Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra cosa que tengo que poner, ya esto lo he explicado, ya lo he explicado en una ocasión, porque siempre entendí que el diablo lo tentaba diciéndole: si eres hijo de Dios, con la idea de hacerlo dudar, con hacerlo dudar de su identidad, ¿no? Siempre escuché eso, inclusive aprendí eso, y durante mucho tiempo lo entendí de esa manera. Ahora, creo que eso está un poco lejos de la verdad, porque, a ver, Él estuvo en el principio, en la creación de los cielos y la tierra, ¿amén? ¿Jesús estuvo en el principio? Amén. ¿Jesús puede dudar de que Él era hijo de Dios? No. Así que nunca pudo haberle dicho a Satanás con esa intención, porque Él mismo sabía que Él era el hijo de Dios. Yo no puedo dudar de que soy hijo de mi padre, tengo la ADN, tengo todo. No podemos dudar de que nuestros padres son nuestros padres cuando todas las cosas están bien, cuando vemos cómo Jesús iba a dudar de que era hijo de Dios, cuando Él estuvo desde el principio, cuando Él estuvo con el Padre y con el Espíritu Santo. Qué cosa, ¿no? A veces no entendemos bien ciertas cosas que nos llevan a veces a trabarnos. Pero la verdad es que el Señor revela muchas cosas cuando nosotros tenemos ganas, hambre y tenemos búsqueda. Y Dios nos revela estas cosas para que podamos tener esa libertad, ¿no es cierto? Y de poder exponer la palabra, de poder
realmente entender quién es nuestro Señor Jesús. Esto es maravilloso, entender quién es Jesús, quién es, quién fue y quién será. Lo tenemos que conocer en todas las dimensiones. Tenemos que hundirnos y sumergirnos en su palabra para entenderlo, para entender. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Y ya para ir terminando. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dice, por un tiempo. Nos muestra que ¿qué tiene Satanás? Tiene una compulsión. Satanás tiene no le puedo decir virtud porque no tiene ninguna virtud, pero tiene un hábito, el de volver. Tiene esa compulsión de que se apartó por un tiempo, dice de Jesús. En otra versión dice que ángeles le servían después de que Jesús pasó todas las tentaciones victoriosamente. Dice que ángeles le servían. Ahora, tenemos luchas todos los días. Tenemos problemas todos los días. Tenemos tentaciones cada rato tal vez, depende cómo estemos. Pero tenemos el poder para poder vencer, como venció nuestro Señor Jesús. Jesús tiene la palabra, nosotros la tenemos. Jesús tiene el Espíritu, nosotros también lo podemos tener. Queda en nosotros cómo queremos llevar esta vida, acorde a nuestro Señor o simplemente a la deriva. La tentación parece dulce, ¿no es cierto? Muchas veces parece dulce, pero detrás de ella viene ese veneno amargo. Más vale que nos arrepentamos. Más vale que tengamos el tiempo de meditación. Satanás quiso en todo este texto hacer caer ¿a quién? A Jesús. No solamente que quiso hacer caer a Jesús, sino que junto a Jesús también caeríamos nosotros. Jesús salió victorioso. Ahora queda en nosotros. Las tentaciones prueban nuestro carácter. Las tentaciones prueban nuestra fe. Pero hay una verdad. Que ninguna tentación es mayor que el poder de Dios. Fin de la cita. Aquí terminamos. Aquí